Bueno, muy buenas tardes a todos. Miércoles 26 de abril. Estamos en una nueva sesión del Objetivo Uno de Promueva. Frank nos va a liderar la reunión. Listo, Frank. Bueno, entonces estaba hablando con Jesús y con Johan acerca de si el trabajo relacionado y cómo, o sea, cómo complementa nuestro trabajo, mejor dicho, qué es lo diferente. Entonces, de eso es que vamos a hablar y también de cómo definir el modelo y una nueva cosa que encontramos. Entonces, por favor, pregunten y si no entienden algo o si algo no queda claro, porque nos ayuda también a entender esto mejor a nosotros. Entonces, allí ven, no estoy seguro si... Ah, no, ahí no ve mi pantalla, ¿cierto? Sí. Ahí sí ve mi pantalla, ¿cierto? Mi iPad. Sí, señor. ¿Sí, sí? Sí, Bueno, señor. listo. Entonces, voy a explicar algo. Digo aquí. La otra vez Jesús nos hablaba de que el resultado de consenso funcionaba aún cuando uno cambia la influencia, el grafo de influencia cambiara, es decir, el, la intensidad, la cantidad de la influencia pudiera cambiar, ¿cierto? Y él también había observado eso es que bueno, la influencia es, digamos, recuerda si el grafo de influencia era I, I sub IJ representaba la influencia que este agente I tiene sobre J, y eso es un número que debe estar entre 0 y 1 en el intervalo abierto. Nosotros, el 0, o sea, no puede ser 0 porque entonces es como si no hubiera arco, y no puede ser 1 porque ahí los resultados no harían y significaría que la otra persona es como 1. Recuerden que el update del belief de la gente I, de la gente J, digamos, es de esta manera. P sub J en el tiempo t más 1 toma el valor de sub J en el tiempo t más b sub i menos b sub j, la diferencia entre b y d j en los tiempos t, multiplicado por la influencia que tenga, en este caso, i sobre j. ¿Listo? Esto, de pronto a veces esta ecuación es mejor reescribirla para ver otra forma de ver. Esto es cuando tenemos, o sea, nosotros tenemos, digamos, un arco aquí, este sería j, este sería i, y esto va en esta dirección, ¿cierto? Entonces, esta es la diferencia que él tiene, y ahí se está básicamente generalizando la idea de tomar el promedio. ¿Por qué? Porque si esto es el promedio que teníamos antes, el promedio, pues este es 0,5, esto es como coger b sub j más b sub i dividido 2. Y otra forma de verlo es que esto es b sub j por 1 menos i sub ij más b sub i puesto al tiempo t multiplicado por ij. Es decir, que básicamente la opinión de b sub i se multiplica por la influencia que tenga, y la opinión de b sub j por el resto. O sea, digamos que esta es la confidencia que se tiene 1 menos ij. Entonces, si este es 1, pues entonces este me quedaría 0, y querría decir que el B sub j inmediatamente obtiene la misma opinión que la gente de su vida. Básicamente, esto volvería a este J como ¿cómo es que se le decía? Un títere.
que si tu mente hace inmediatamente o cree inmediatamente lo que esté, o sea, es totalmente manipulable. Aquí no, aquí es, y esto es bastante alto, pues esto es bastante bajo, pero nunca es uno, nunca es cero. ¿Listo? Bueno, ahora, eso es lo que he notado es que pues, nosotros podíamos coger, digamos, eh, cualquier valor aquí, este valor se asume en todos en los trabajos que nosotros hicimos anteriormente y en los que estamos leyendo se asume constante. Es más, en los que estamos leyendo se asume que simplemente es 0,5. Nosotros aquí tenemos cualquiera y con lo que hablamos con Jesús la otra vez, creíamos que esto puede también valer en el tiempo. Entonces, algo como de esta manera. Sí, sí. Entonces, el grafo también va cambiando sus influencias con el tiempo. ¿De qué puede depender? De una influencia externa, cualquier cosa. En nuestro modelo estamos tratando, ahorita hablamos de eso, de definir que esta influencia sea cualquier número, pero siguiendo lo que decía Jesús, lo que yo observé también experimentalmente, este, esta influencia, o sea, el número que vamos a coger aquí, beso IJ, la única restricción que vamos a tener para todo T es que esté en un intervalo cerrado, llamémoslo L, U. ¿Listo? Donde obviamente esto es un subconjunto de cero. Bueno, esto es lo que queremos. Es decir, que uno no puede, esto, la diferencia de coger un número aquí es que en el límite esto es igual a coger el intervalo cerrado 0,1. Es decir, uno se puede acercar a 0 cuanto, como uno quiera aquí, o se puede acercar a uno tanto como pueda aquí. Eso puede ser un problema aquí, porque como nosotros estamos cogiendo el tiempo al infinito, si permitimos todo este intervalo es posible que yo me pueda acercar arbitrariamente a cero y arbitrariamente a uno, es decir, que en el límite esto se me vuelva un cero y caigamos en el mismo problema de antes, o en el límite se me vuelva uno, y bueno, cero significa que desaparece, y uno significaría que este me queda, esto se me elimina, entonces me queda solamente esto. Bueno, entonces, la prueba de Jesús, entonces, digamos, funciona para esto. Pero digamos que tener una prueba para esto no significa que esto sea necesario. Entonces, para eso, Cuando hablas la prueba de Jesús eh, es la prueba que, de- ¿qué Jesús está esbozando? sí, Jesús, que, cuéntenos. que este Es converge, la ¿cómo se prueba llama? tuya, ¿cierto? Sí, Frank, sí, básicamente era lo mismo que discutí cuando hablé de la prueba. Lo único que cambiaría allí es que entonces ese delta o ese incremento o esa perturbación pues va a estar afectada por una influencia que va a ser dinámica, pero que está en un intervalo cerrado. Entonces, eso nos va a permitir establecer como influencia mínima L y como influencia máxima U. Y por ende, uno menos la influencia también lo habremos calculado en un intervalo cerrado. Entonces, en un intervalo cerrado significa que vamos a poder manejar una perturbación que va a tener un mínimo de tamaño y eso va a permitir que la prueba siga funcionando. Igual tenemos un delta o una perturbación que sigue ocurriendo que nos va a acercar cada vez más al objetivo que tenemos. Sí. Bueno, para que vean el problema con esto, o sea, recuerden que el teorema nos diría que independiente, si esto se satisface, va a haber consenso siempre y cuando el grafo sea conexo. Ujú. Y las otras cosas que... Pero miren este contraejemplo que es importante y lo bonito de este contraejemplo es que sigue la misma idea de siempre. Entonces, supongamos que eh, Vesubí viene por aquí, eh, digamos bajando, acercándose por allí. Y bueno, de hecho no va a necesitar, pues, bueno, si Vesubí, sí, sí necesito Vesubí por ahí, perdón.
por aquí viene sub i bajando, y por aquí viene b sub j subiendo, y asuman que hay eh, este es b sub j en el tiempo, y este es b sub i en el tiempo, y asuman que, pues, que hay un arco IJ. Pero entonces, lo que yo hice fue lo siguiente. Supongamos que este valor de aquí es el valor, llamémoslo U, si quieren. Es un valor U que está entre 0 y 1. Y básicamente yo podría manipular este valor de aquí de tal manera que nunca se pase de acá. Entonces, si de sub I no converge a U, entonces ellos nunca van a converger. Porque claro que a veces le puedo hacer el mismo truco que voy a hacer aquí, pero al contrario. Entonces, con la que voy a escribir lo que voy a hacer. Entonces, miren que la distancia, o aquí mismo, tomen esta distancia de aquí a aquí. Pero todo esto sería U menos B sub J, ¿cierto? Y yo lo que quiero es que este B sub J en el tiempo, bueno, T. No voy a escribir el T porque asuman que siempre va a haber el T aquí, seguramente se me va a olvidar, pero es una función para escribir todo el tiempo, entonces, bueno, escribamos. Se me olvida, me recuerdo. Bueno, entonces, eh, ese es U menos B sub J. Y yo lo que quiero es acercarme aquí, pero nunca pasarme. Y el tiempo finito nunca llegar, pero pueden acercar arbitrariamente. Ese es el truco bonito. Entonces yo digo, entonces yo lo que necesito es que esta parte de aquí, eh, ¿dónde está? Que esta parte de aquí, de alguna manera, sea B sub JT más esto dividido 2. Es decir, si ven allí, yo lo que quiero es, yo quiero escribir esta ecuación. Yo quiero que B sub J se me actualice en el tiempo T más 1 como B sub J en el tiempo T más U menos B sub J T sobre 2. Eso es lo que yo quiero. Con esto, pues claramente, se observan aquí que en todo momento esto se actualiza aquí, entonces este B sub T más 1 nunca va a alcanzar. Aló, ¿Se aló. cortó? Ya, dale, dale. Le estaba preguntando que si ve que con esta ecuación yo me acercaría arbitrariamente a U, pero nunca, Sí, sí, nunca lo tocaría, sí, esa es la de ¿cierto? Aquiles, sí, la de Aquiles y Ah, la tortuga, uno, uno más un medio, exactamente, más aquí un eres la cuarto, más tortuga. un octavo, más un... Entonces, ahí ya estoy hecho. Yo lo que necesito simplemente es que esta parte de aquí sea igual a eso y lo despejo. Entonces, yo lo que necesito es que esa parte, eso significa que yo puedo coger B sub J, perdón, eso significa que S sub I J debería ser igual a U menos B sub J a la T dividido 2 por B sub J T menos B sub I T, ¿cierto? Ujú. Si yo reemplazo esto en esta ecuación, ahí obtengo. Y Entonces, J, voilà, allí y, tienen, bueno, y J ¿cómo? en tiempo T. Exacto. Y J en tiempo T, lo toman con ese valor y allí tendrían la ecuación. Entonces, ¿qué significaría? Que no importa lo que haga, no importa lo que le haga este de aquí, él nunca lo va a lograr que pase este umbral U.
¿cierto? Y entonces, si quiero que nunca se encuentren con seguridad, porque de pronto por casualidad el límite de este es Q, entonces simplemente trazo otra línea aquí y le hago lo mismo a esto. Lo mismo, pero al contrario, no porque esté bajando. Y ya. Entonces, con eso ustedes tendrían, pues básicamente, estos dos acercándose cada vez, pero nunca en consenso. Nunca alcanzarían un consenso. Sí, entonces es un ejemplo de qué, Entonces, es un ejemplo de qué, es un ejemplo, entonces es un ejemplo que uno no puede eh, coger cualquier valor arbitrario aquí. O sea que aquí está cambiando en el tiempo, pero este valor se acerca cada vez más a cero. Sí, es como que la influencia es cada vez menor y en el límite igual a cero. Pero entonces no puede existir porque yo estoy asumiendo que estos valores se tienen que coger en un intervalo acotado LU, donde L es estrictamente mayor que cero y U es estrictamente menor que uno. Entonces, este valor que está aquí no cumpliría esta condición. ¿Sí? entonces, espérese, entonces usted está justificando el por qué pusieron esa condición. Sí, exactamente, que no es simplemente porque que no es suficiente, sino que también es necesario, mejor dicho. O sea, si uno la pone, mm, si uno la pone no puede garantizar convergencia. No, esto sería un contraejemplo. O, Y, y obviamente lo que hice yo, si quieren, es para que hagan las cosas que pueden pasar. Uf, qué cosas se me cortó. Me cortó el iPad, pero no. Siguen viendo mi pantalla, ¿cierto? sí, señor. Entonces, venga, les muestro el código bonito. Eh, vamos a ver si aquí. Eh, no, tranquilo. Un momentico, yo compilo esto. Eh, Aquí dejar de una. Como lento. Pero un momento. Ya. Ah, pero solamente me está comprando. Listo. Entonces, déjame correr aquí. Pero yo no le voy a poner dos arcos, tres arcos. Eh, ah, a ver, no, aquí no. Bueno,
Education level. Backup. Es que estaba, y ahora vámonos. Tengo un desorden en este código horrible. Ya. Bueno, entonces voy a hacer este grafo aquí. Listo. Mira lo que puede pasar. Aquí voy a correr hasta. Y esa range. A ver qué puede pasar aquí. Ya que. ¿Quién es que? Ya está. Entonces, ¿quién está haciendo? A ver, ahí tengo el D y el G. Aquí, al menos estaría por eso. Pero hay más y que range. La línea 135. ¿Se va a dar el cambio últimamente o qué? ¿Dónde está esa línea? ¿Dónde No está? entiendo. 135. Aquí esto no hay forma que digan mancha esa línea, ¿sí? No. ¿Mm? Y es esa que está ahí parado. Es Mm, 135 range. decisión. Pero es que el problema es que para él out J está fuera de rango. Y ¿O cuál J, está fuera de rango? La, la J me pareció a la mí. J. Me pareció a mí la J. Y la J, eh, Ah, entonces que no coincide el arco con. Sí, puede ser eso. Espere a ver. Entonces puede. Aquí yo creo un arco, un grafo, perdón. Ah, claro. Sí, 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 sí. Es que son tres elementos y el arco tiene tres, entonces era 0, 0.5 y 1. Bueno, 0.5 y 1. Ahora sí debe funcionar. Gracias, Juan Francisco. Eh, Creémoslo. Eso simplemente crea un grafo, tiene tres elementos. El 0 está en 0, el 1 está en 0.5 y el, dos. sí, y el 2 está en 1. Entonces te empieza a correr así de una. Eh, bueno, aquí no está pasando lo que me pasa. Entonces, bueno, vamos por partes. Eso quiere decir que. Ah, es porque yo lo corrí. Ah, Jesús, perdón, es que esto era por otro experimento. ¿Jesús está allí? Sí. Y Frank, aquí estoy. Sí. Mire, esta parte que yo había puesto aquí era para que cuando se pasen de los límites. Ah, ese valor es U y el otro valor es L. U y L. Sí, exactamente. Entonces yo digo, no, desde los 5, no de estos valores arbitrarios.
Y como ven, ahí sí había consenso. En esos ejemplos hay consenso porque eh, Juan Francisco, esta línea era para verificar lo que dice Jesús. Aquí los límites, el L es 0,01 y el U Sí. 0,99 del intervalo cerrado ese. Ahora, si no existiera ese límite, entonces vamos a ver qué pasa. Entonces vamos a correr esta cosa en la grande. ¿Qué pasó ahora? ¿Qué es lo que pasa ahorita? Pero No, esto el no es. grafo Tenemos cambió, que ¿qué? correr. Pero un momentico, ahora que es. Eh, Me cambió el sí, grafo. vamos a cambiar. Vamos a correr otra vez todo. Yo compilé esa parte que. ¿Será que me olvidó? Ah, sí. Ahí sí. Mira lo que pasa ahora, ¿sí ves? Sobre todo ese que pasó por allí. Este, vamos a pararlo aquí. Ya por ahí apareció uno que ilustra las cosas mejor. Miren que ahí el U es el uno es 0,3 y el otro es 0,7. Y Sí. si ve que eso nunca se juntan. Y Ujú. a veces lo que pasa es que el del medio queda subiendo y bajando entre los dos. A veces sale bien bonito, a veces no. Como aquí, ¿sí ve? Sube y baja, Cada uno sube y de baja, esos es, sube y baja. cada uno es una ejecución diferente. Sí, exacto. Ah, Juan Francisco, el que quería mostrar. Entonces, miren, el cero tiene ese 0,3 que yo dibujé allá. Sí. O sea, esa línea de U es 0. Para este lo dicen 0,7. De tal manera que este nunca pasará ese Umbral. threshold y este otro tampoco ese umbral. Y el del medio, pues no sabe qué hacer. Él está entre ellos dos y se va a quedar así. O sea que esto es un contraejemplo no solamente a consenso, Juan Francisco, sino a estabilidad. O sea, este sistema nunca estabiliza porque este quedaría entre esos dos así por siempre. No siempre da lo mismo porque la ejecución es randómica, entonces a veces sí cuadra que se pega uno, pero a veces sí da resultados como este. ¿Listo? Ujú. Entonces, claro. Bueno, entonces ahora hubo un trabajo relacionado que de pronto Johan nos puede hablar de eso. Johan, ¿te cuentas lo que nos explicaste? Sí, pero ¿cómo se conecta con lo que dices? Ah, bueno, explícanos cuál es la diferencia de lo que venimos haciendo con el resultado. Explícanos qué otros resultados hay en tiempo finito para Gossip, qué clases de updates tienen y cómo se diferencian de nosotros. Vale, De alguna mira, manera queremos mostrar lo que es complementario a lo que tenemos, Juan Francisco. ¿Cómo? O Jesús, si quieres. ¿Cómo? Ya dejo de compartir. vale. Les voy a compartir yo mi pestaña. Básicamente, desde la reunión pasada revisamos, bueno, yo revisé, sí revisamos, tres artículos que ya los profesores han revisado desde antes y nos preocupaba sobre todo unos claims de este artículo, Finite Time Convergent Gossiping, que pero estoy buscando el PDF para mostrarles, que aseguraba eh, que en un sistema que nosotros creíamos era el mismo o un modelo que era el mismo el de nosotros, y lograban convergencia en tiempo finito, ¿sí? Aún para asymmetric gossiping. Entonces, claro, asymmetric es lo que nosotros creíamos que significaba que un nodo se comunica con otro nodo y ese otro se actualiza a- al promedio. Entonces nosotros nos preguntamos, pero ¿cómo así? ¿Cómo pueden llegar a convergencia en un tiempo finito si pasa eso de lo de la tortuga de Aquiles? O sea, que realmente nunca se encuentran. Pero entonces luego nos dimos cuenta que básicamente el modelo asimétrico en algunos artículos, como por ejemplo en este
y en el otro que está, y en este otro, Opinion Dynamics on Social Networks, asimétrico significa que puede, que de la comunicación puede que se actualice solo el recipiente o puede que se actualicen ambos. Entonces, claro, viéndolo de esa manera, un modelo en el que se permiten las dos posibilidades, o sea, de comunicación simétrica, donde receptor y emisor se actualizan o donde solo el receptor se actualiza, pues es un modelo más liberal, o sea, es menos estricto. Entonces, pues claramente es diferente al que nosotros estamos estudiando, porque ellos se concentran en algoritmos deterministas, o sea, ellos básicamente diseñan su propio algoritmo para intentar minimizar updates, o sea, actualizaciones. Eso por un lado. Entonces, en ese sentido, ¿el nuestro es simétrico? El nuestro es asimétrico, porque simétrico es, digamos, yo hablo contigo y nosotros dos llegamos al promedio, ¿sí? Ajá, ajá. Nosotros dos nos pensamos. Asimétrico, con A, es que yo hablo contigo y solo tú te actualizas al medio, yo quedo intacto. Esa es la noción que nosotros llevábamos, pero estos dos artículos, digamos que nos llevan la contraria en esa definición o utilizan un modelo diferente. O sea, para ellos asimétrico, ¿qué es? Para ellos asimétrico es, tú y yo nos comunicamos y puede ser que solo tú te actualices o que los dos nos actualicemos, cualquiera de los dos, dependiendo de qué necesite el algoritmo que ellos están proponiendo, pues entonces eh, sucede la actualización de los dos o la actualización de uno. Es que ellos lo hacen desde, que es lo que estaba diciendo, ellos quieren minimizar la cantidad de actualizaciones. Entonces, claro, para algunos casos, para llegar a todos a converger, es necesario que los dos nos actualicemos, pero si no hay necesidad de que, si yo por ejemplo ya estoy en el promedio de todos, o sea, yo llegué digamos al objetivo o a la opinión a la que me quieran tener, entonces mejor que solo tú te actualices para que yo no me actualice y nos ahorremos esa actualización. ¿Se me entienden? Es que Sí, ellos miden velocidad de convergencia con cantidad de actualizaciones y quieren reducir la cantidad de actualizaciones para que sea más rápido. ¿Sí tiene sentido? sí, sí, entiendo, entiendo. Pero O entonces, sea, a diferencia de nosotros, o sea, con los objetivos como que son diferentes, y eso está bien. Nosotros queríamos mostrar que independiente del orden que se escoja de las comunicaciones, si son asíncronas, por ejemplo, siempre va a haber convergencia para cualquier orden. Ellos, por el contrario, buscan un orden Ujú. donde se encuentren convergencia en tiempo finito. O sea, ellos escogen, puede que nosotros no les dé, pero encuentran uno donde se les da. Ujú. Entonces la diferencia clave es que ellos hablan es de determinismo. Entonces ellos diseñan unos carefully crafted algorithms que aseguran convergencia. O sea, tienen mucho cuidado para que se haga lo más rápido posible, mientras que nosotros estamos manejando pues un gran rango de posibilidades. Entonces este artículo digamos que está relacionado a unas definiciones que se hacen en este Opinion Dynamics on Social Networks, mmm, donde hablan sobre todo de simétrico, que es que tú y yo hablamos y los dos nos actualizamos al promedio, pero también tocan randomized gossiping, o sea, probabilístico, donde los nodos que se van a comunicar se seleccionan con una probabilidad de 1/n, eh, y pues miden tiempo de convergencia. Eh, Pero de pronto nos puede dar una idea, Joan, de cómo, o sea, por qué, porque la idea es muy sencilla, ¿cierto? Cuando supongamos que las actualizaciones son bidireccionales ajá. y el número de nodos es potencia de 2. Eh, ah, Porque alcanzamos consenso en tiempo finito. ok, Empieza con el caso de 2, por ejemplo. ok, vamos a ver si aquí está el gráfico. No. Voy a buscar el artículo, que el artículo tiene un gráfico que me parece que es muy. Sí, pero no, pero la idea es sencilla, ¿no? Johan, tú, como son potencia de 2, tú los puedes dividir en grupos de 2 en 2. Ajá. Sí, básicamente, si una cantidad, sí, potencia de 2 de nodos, entonces básicamente, em, digamos que yo lo organizo en parejas, entonces cuando le saco el promedio, pues ellos se juntan, y entonces ahora digamos que tengo, antes N éramos, medios.
tú y yo, ajá, y ahora estamos los dos junticos. Entonces ahora como que cojo parejas y hago parejas de parejas y los agrupo otra vez. Entonces se va reduciendo y se va formando como una especie de árbol cuya raíz es el promedio. Entonces allí finalmente convergieron, ¿sí tiene sentido? Entonces, es que sin A negar ver, como eso. hagámoslo así, sí, mira, estamos con Francisco, Jesús y Joan y yo. Con Francisco, digamos que sea 02 y Jesús es 06 y yo sea 01 y bueno, yo sea 0 y Joan sea 1. Entonces, en un paso nos promediamos Joan y yo a 0,5, ¿cierto? Entonces 0 y 1. Entonces ya entre ellos, de nosotros dos sale como un solo nodo, que ya su opinión es de 0,5. Juan Francisco y Jesús hacen lo mismo, dividir y conquistar, entonces 0,4, 0,2, 0,8, o sea, ellos hacen 0,2 y 0,6, entonces el promedio sería 0,4, entonces ya ellos se vuelven un solo nodo, cuya opinión es 0,4, y luego ahí sí estos dos nodos 0,5 y 0,4 se promedian, y ya alcanzamos un consenso de 0,45, ¿cierto? Ujú. Entonces, como es potencia de 2, puedes hacer eso, puedes seguir formando parejas y parejas. Ahí lo hicimos como para 2 niveles, pero si son 16, hacemos esto otra vez hasta que llegamos a un solo nodo. Entonces, Sí, cuando es potencia de 2, por eso es que y, es tan y, sencillo. y lo que quieren probar es que Y lo que siempre, quería probar es que, que siempre hay convergencia. ujú, Ellos encuentran un algoritmo, ajá, mm, puede decir que siempre converge con tal de que la cantidad de nodos sea potencia de 2. Y cuando añaden comunicación asimétrica, que es que también puedan haber comunicaciones unidireccionales, entonces ya pueden hacer que sistemas con agentes que no son potencia de 2 también converjan, porque lo que hacen es elegir el 2 a la n, mucho, 2 a la n nodos, los hacen converger y luego esos nodos que ya convergieron, pues jalan a los otros sobrantes. ¿Sí? Eso es ahí como hay un ejemplo en el artículo que vas a compartir y ahí lo podemos mirar. adelante. Abre el artículo. ¿Cuál? El artículo, no me acuerdo cuál era Jesús. Pues lo vimos de. Eh, Era el de Finite Time Converging, Joan, empezamos Sí, la figura 2. de los dibujitos que muestra cuando tenemos A, B y C, entonces él actualiza primero A con B, ese es. Ahí puede mostrar incluso un ejemplo No, con unidireccional y no, la bidireccional. figura 2. Sí, la figura La 2. figura, Ese es. ese allí. Ese es un caso. Hay comunicaciones bidireccionales allí entre el 1 y 2 y el 1 y Ujú. 3 y en una sola dirección entre el 3 y 2. ¿Ves, Juan Francisco? Ujú. Esa es la suposición. Eso es otra cosa, Juan Francisco. Ellos utilizan una sola, ellos no tienen una topología como nosotros. Ellos asumen que cualquier par de nodos, Se si así puede lo comunicar. escogen, se pueden comunicar. O Y sea, a ellos lo que interesa es que todos los nodos queden con el mismo valor y a ellos no les interesa si utilizas todas las comunicaciones, nada de fairness, nada de eso. Lo único que les interesa a ellos es que lleguen al mismo valor todos. Y todos, o sea que es un clique, de alguna manera. exacto. Pero bueno, pero esto que tiene que ver con lo que nosotros estamos haciendo, tratando de mostrar. Pues son buenas noticias, Bueno, que ujú. ellos lo ven diferente. Entonces lo que nosotros estamos proponiendo todavía es novedoso. Tiene unas ideas parecidas, pero para nosotros es más general, diría yo, ¿no, profe Frank? Sí, como complementario bueno, por ejemplo, ellos, mira que esa prueba, así este artículo, cuando yo entendió bien lo que decía, ya a mí no me sorprende tanto, porque mira que esa estrategia ya es muy fácil. Por ejemplo, allí lo que hacen es, supón que uno, y ahí es el caso donde el número no es potencia de 2, son 3. Entonces, uno lo que puede hacer primero las bidireccionales, entonces digamos que uno y 2 se promedian, y el promedio digamos que es A, o sea que ellos se ponen de acuerdo en A inmediatamente, ¿cierto? Ajá. Luego, supongamos que el 3 tiene un valor de B, entonces al comunicarse con 2, el 2 quedaría con el número A más B sobre 2, Ujú. el 2. Y luego si 3 se comunica con 1, ambos quedarían otra vez con A más B sobre 2, Ujú. ¿cierto? Ujú. Porque 3B y
y ahí ya los tres quedaron con el mismo valor A más B sobre 2. Entonces, ¿qué hicieron? Como que hicieron las comunicaciones bidireccionales y con el nodo que les sobra, el que no se puede, ¿cómo se llama? Paridad, no sé, no sé si es la palabra, con los demás, entonces hacen esta clase de comunicación y luego con el otro y ya. O sea, la estrategia, digamos, no es sorprendente, digamos, el resultado. ¿Y cuál es la otra diferencia? Que ellos les interesa el tiempo finito. Es decir, el único consenso que a ellos les interesa es cuando los nodos se ponen de acuerdo, los agentes en un tiempo finito. Nosotros no, nosotros estamos hablando, para nosotros consenso es que que su opinión se puede acercar arbitrariamente. O sea, la diferencia entre sus opiniones puede ser arbitrariamente cercana a cero, que es bien diferente porque mira que si tú tienes dos nodos con diferentes valores, ellos eh, nunca van a tener el mismo valor. Se pueden acercar arbitrariamente, pero siempre van a ser diferentes. Es decir, nosotros podríamos argumentar que nosotros nunca podemos alcanzar en tiempo finito un consenso bajo si tenemos solamente comunicación asimétrica, solamente asimétrica. Pues las que permiten asimétrica y simétrica al mismo tiempo. Nosotros podemos mostrar el resultado negativo, digamos, que eso no aplica, es decir, en nuestro modelo nunca se va a alcanzar consenso en tiempo finito, contrario a lo que esto pasa aquí. Pero siempre se va a alcanzar promedio no importa cómo, siempre se alcanza el consenso en el límite. Pero Si nosotros- Ujú. cuando dices nunca se va a alcanzar consenso existe, no es nunca, sino que existe. No va a haber ningún algoritmo, ninguna forma de encontrar una secuencia. Si las opiniones iniciales son diferentes, si las opiniones iniciales no están en consenso, es decir, si hay alguna diferente entre los demás, nunca vas a lograr a punta de comunicaciones bidireccionales ponerlos de acuerdo. ¿Por qué? Porque cuando tú haces, por lo de, ¿cómo se le llaman ustedes Aquiles y la tortuga? Aquí Tú lo acercas, tú lo acercas arbitrariamente, pero nunca va a ser, en tiempo finito nunca va a llegar al mismo. sí, sí, Entonces la situación es bien diferente. ¿Cómo? Ujú. sí, pero eh, o sea, lo que tenemos es un caso donde siempre habrá disenso. En tiempo finito, sí. Ujú. Pero en tiempo finito lo que tenemos es Ah, algo, bueno, ¿y eso es lo que cuando nos qué? corresponde a la... Cuando la comunicación es fair. Sí, exactamente. Si la comunicación es fair o café Sí, sí. O sea, lo que uno puede decir es que y para que haya convergencia se necesita digamos, algo de injusticia. O de tampoco, justicia. Justicia. Para que no, haya consenso necesita justicia. pero O, o, tú- o- ujú. no me está diciendo que es que no converge si Ah, hay, bueno, si hay, perdón, ya entendí, me estás preguntando por la falta de convergencia. Sí, uno puede mostrar si fairness, sin fairness o con fairness, no importa. Nunca vas a encontrar una forma de ejecutar las comunicaciones de ese grafo de tal manera que se alcance consenso. ok, A no ser que ya esté en consenso sí, desde el comienzo. sí. ¿Sí me Y entiendes? sí, entonces, ¿para qué entra el fairness? El fairness nos va a garantizar que no en el tiempo finito, porque tampoco es posible en el tiempo finito, obviamente por lo que acabamos de decir, pero sí, pero en el límite sí va a haber consenso si las ejecuciones que tú escojas, Ok, cualquier ejecución que tú escojas es fair. ya, ya, ya.
Pero ¿y cómo se traduce eso a tiempo finito? Porque eso es lo que le interesa a uno. Es decir, que yo no me voy a esperar toda la vida. Pero la definición del límite lo que te dice es que tú coges una distancia con la que tú estés contento, por muy pequeña que sea, un épsilon. En tiempo finito vas a alcanzar una distancia menor o igual entre las opiniones de ese épsilon. Sí, sí. O sea que O sea que las opiniones de... grosso modo habría un consenso módulo epsilon. No, sí, o sea, pero lo que pasa es que como ese epsilon es arbitrario, Sí, quiere decir que tú lo puedes hacer tan cercano a cero sí, como tú quieras. sí, pero entre más cercano a cero, más mejor. Sí, 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 porque a nosotros nos interesa el tiempo, sí. Ujú. Sí, Pero en general uno está contento con un epsilon, ¿cierto? Uno es, bueno, sí. sí, sí, por eso, sí, ¿no? O sea que en Ah, principio, pues habría un consenso módulo epsilon. ujú, O sea, exacto. no iría, no, no convergen al mismo valor, pero convergen a cosas muy cercanas. Ujú. Arbitrariamente cercanas. Ujú. O sea, lo importante no solamente muy cercanas, sino que arbitrariamente cercanas. Ujú. Frank, y lo que nos ha mirado allí, o sea, viendo como un poquito los resultados que estamos ahí discutiendo es, se planteaban algoritmos que funcionan, digamos, digamos bajo el modelo asimétrico y simétrico unido a asimétrico, digamos así, porque asimétrico como tal no es, ¿cierto? Pero nosotros, volviendo a lo que dice el profe Juan, de como una convergencia módulo, un consenso módulo, donde uno puede decir que con algo de justicia, que sería la definición de consecutive fairness, es posible garantizar una, digamos, un cierto consenso, digamos, ese es en tiempo finito, donde ese cierto consenso tiene que ver con una distancia tolerable entre las opiniones de hechos. O sea, uno podría decir que en tiempo finito es posible alcanzar cierto consenso, ¿cierto? Pues con base en eso, en que sea una distancia, lo que separe las opiniones de esos agentes. Pero entonces la pregunta que quedaría allí es, ¿cuántos pasos, o sea, haciendo como el paralelo de este algoritmo, de ese trabajo con lo que estamos haciendo nosotros, es cuál sería un algoritmo, ¿cierto? Que solamente basado en unidireccionales, en comunicaciones Ujú. unidireccionales, asimétricas, minimice, ¿cierto? La mínima cantidad de pasos, volviendo a la idea de este algoritmo, para alcanzar un cierto consenso, o sea, un consenso módulo algo de ese estilo. Que Ujú. esa pregunta no Sí, está la resuelta, que es hacia un trabajo futuro no, se puede extrapolar a partir de ese trabajo para lo que estamos haciendo nosotros. Uno podría pensar y exactamente. que es que se Ujú. comuniquen primero los, los de mayor diferencia, Extremos. los de mayor diferencia, o sea, Ujú. para que eso baje más rápido, porque Sería muy bueno. algo así podría ser. Ese es el tipo de cosas que uno quisiera eh, comprobar con los simuladores, esas cosas. Exacto, exactamente, iba a decir exactamente eso. O sea, uno empieza como jugando, como hemos encontrado muchas de las cosas, que uno empieza jugando y con Python, pues me imagino que escala también, tú enseñas en escala, ¿cierto, Francisco? Sí, 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 digo, todavía. Algo se puede hacer, o sea, como de pronto, con un proyecto de grafos, así encuentre cuál es la o sea, cómo escoger los arcos de un nodo para que alcancen una distancia de epsilon en tiempo mínimo, ¿cierto? Un concepto de epsilon, llamámoslo concepto epsilon. y Entonces, ese consenso ya está en la literatura, ¿no? Ahí, a ver. Este artículo define consenso, pues, pero lo llaman probabilistic consensus porque ellos hablan de comunicaciones aleatorias, o sea, eligen una transición, pues una flecha de manera aleatoria y miran a ver qué tan rápido converge eso y entonces también está acotado, logran acotar la velocidad en un sistema así, de qué tan rápido converge con la convergencia de la que estamos hablando, al infinito, cuando el ya, tiempo se acerca al infinito. pero ese es en el caso probabilístico, ¿cierto? Sí, ajá. Eh, sí, pero sería más interesante en el caso donde uno puede escoger, digamos, o sea, no determinismo, así como hicieron este otro trabajo. Y ellos ahí no hay probabilidades, sino que ellos saben qué asco escoger para que les dé el tiempo mínimo. Saben qué forma hacerlo. Eh,
Pues habría que ver si lo mismo que hacen acá, en lo probabilístico se puede hacer para el caso no determinista. Eso es una buena pregunta. Bueno, Nosotros lo hicimos para el caso de consenso de Groot, pero es que de Groot sí es totalmente determinista, entonces es más fácil. Cuando es un clique, en el artículo van a encontrar eh, de pronto una cuota por allí, dice exactamente el tiempo en el cual ellos se acercan bueno, eh, a una eh, estancia de Epsilon. Ujú. pero entonces, ¿está avanzando la escritura del artículo? O sea, No, no, esa no, estamos definiendo el modelo todavía. ya, eh, bueno, pero todavía no tenemos el modelo porque hay unos problemas que tienen que ver, o sea, sería muy fácil definirlo y solamente lo único que cambia es las opiniones, pero como también cambia el grafo, entonces como un sistema de transiciones, el problema es que el grafo está definido en los reales, ¿cierto? En el intervalo cero. Miren que las opiniones, mejor dicho, si el grafo no cambia, si las diferencias no cambian, el grafo es no determinista porque ustedes cogen cualquier IJ, pero es lo que ustedes de pronto saben que llama finitely branching. Es decir, por cada nodo hay un número finito de posibles sucesores, como en un grafo. Pero en el momento que la matriz de influencia cambie, cogiendo cualquier número que esté entre L y U, pues va a tener no solamente un número infinito de posibles sucesores, sino un número incontable de posibles sucesores. Y generalmente uno no quiere eso en un sistema de transiciones, pero no estoy seguro si va a ser un problema o no. Pero antes de esto, es como que pensar bien en ese diseño. Johanna, Exacto, y si, oh, ujú. perdón, Fran, y si finalmente para asuntos de prácticos, digamos, la práctica que nosotros sabemos que el resultado se aplica para influencias y todo lo que se ha venido descubriendo en esta Ujú. investigación, lo dejamos por ahora sin mover la influencia. O sea, suponemos, y más bien argumentamos en, no sé, después que esto se puede extrapolar a eso y luego lo extendemos como para por ahora evitar ese problema o más bien lo agotamos de una vez. O sea, el punto de la influencia dinámica. Esa es una buena pregunta. No sé, digamos, deberíamos pensar al menos eso, hay que ver si vale la pena. Obviamente si vale la pena porque en las contribuciones, Sí, sí vale la pena para el proyecto, para muchas, la claro, pero para asuntos sí, prácticos. para centros prácticos, pues uno lo que puede hacer es mirar si se puede publicar con las influencias, digamos, estáticas y luego una versión journal poner las influencias dinámicas. Eso podría ser un curso de acción. Aunque no tenemos pensado algo más también, pero no recuerdo qué era, Y que también le hemos podíamos pensado añadir en el artículo journal. lo del sesgo de confirmación, Ah, sí, sesgo sí, de confirmación. sí, sí, Ese sí, también lo podemos utilizar siempre y cuando no sea extremo. sí, 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 eso es lo que hemos pensado. Serían dos cosas y no sé. Pues sí, digamos que en la siguiente toma una decisión bien cómo sería. Johanny o Juan, ¿estuvieran a decir algo? Creo que no, no. yo tengo una inquietud y es que nosotros como objetivo uno tenemos que también trabajar en un cálculo. Esto tiene que ver con el cálculo en algo, en nada. En mucho, digamos que pasar ya a sistemas de transiciones ya es como un cálculo, pues no es algebraico todavía, pero sí es o sea, porque la idea es presentarlo como un cálculo de procesos, es decir, en vez de hablar, por ejemplo, en el momento que empezamos a hablar ya como un modelo de concurrencia, fairness y todo eso, es muy diferente a como lo presentan en estos artículos que generalmente son de economía o de Ujú. matemáticas. Entonces allí hablan es de
de vectores y cómo van haciendo transformaciones, más al estilo de ecuaciones diferenciales y demás. Eh, entonces, por eso es que estaba pensando en el sistema de transiciones. Y pensé en esta cosa, aunque yo no estoy seguro que sea un problema per se, Jesús. Entonces, como que démosle como un chancecito más a ver si... Pero sistema Yo de no sé si la... transiciones Ajá. aparecería si la influencia es dinámica, si es estática, no. Eh, no, sería con transiciones con estática o con dinámica. La diferencia es que con dinámica el sistema de transiciones sería infinite branching. Ah, ya. Pero mi cálculo de mi tesis es infinite branching, pero este es más que infinite branching, son los reales, o sea que es incontable. Ujú. Pero entonces, desde el Como un punto de intervalo. vista del objetivo del proyecto de las Sí, a mí actividades me del parece que vamos proyecto, bien. sí Ujú. estamos trabajando en la del cálculo al trabajar en esto. Sí, sí, yo creo que estamos trabajando en el cálculo. Lo que pasa es que luego podemos ya tener como un lenguaje para eso cuya semántica es, Ya. digamos, dada por este. Y en ese lenguaje ya pueden hacer cosas, digamos, más... Mire que aquí todas las comunicaciones son... Aquí no hay forma de bloquear una comunicación, ¿cierto? Y aquí no hay un operador de secuenciación. Uno no puede decir, haga esta comunicación y luego haga esta después, sino que uno puede escoger la que quiera en cualquier momento. Entonces, los cálculos normales, uno generalmente tiene un acción punto P, o sea, haga alfa y luego haga P. Ujú. O sea, sí tenemos paralelismos, porque todas las acciones pueden ser al mismo tiempo y demás. Y luego Jesús que conoce Petrinet, de pronto puede pensar en una semántica de Petrinet para esto, donde tal vez donde acciones que se pueden ejecutar concurrentemente, por ejemplo, eh, dos arcos IJKL pueden actualizarse al mismo tiempo sin ningún problema, o sea, en la misma unidad de tiempo. O sea, Siempre, no tiene sentido hacer cada unidad de tiempo una sola comunicación siempre, cuando son independientes. siempre y cuando Ujú. IJ y KL no tengan nada que ver. Exactamente, sean independientes. Ujú. Sí. Entonces, esa clase de cosas puede ser como se... Sí, Jesús. Exacto, por ejemplo, si tenemos, complementando lo que está diciendo, pues, Daniel, tenemos nuestro nodo I, ¿cierto? Que hace como de influencias, entonces el I puede actualizar, digamos, en la misma, podría, como sea un estilo concurrency, podría en la misma unidad de tiempo actualizar a J y acá, Ujú. ¿cierto? Y eso en principio no generaría problema, porque digamos, si es una Exacto. comunicación I a J y de acá podemos actualizar y podemos hacer el cambio, si lo estamos considerando de influencia, todo lo que queramos. Y en principio vamos a seguir garantizando convergencia, lo que permitiría de minimizar el número de steps, de pasos, porque vamos a permitir entonces que más de una se ejecute. Entonces, uno puede ensayar ese modelo, que en principio el resultado también debería ser el mismo, simplemente que el modelo pues, permitiría ese tipo de comunicación. Exacto. Y ya pensando, ya que estamos hablando de esto, ¿y qué aplicaciones le pueden ver a tener secuenciación? Es decir, ¿qué tal decir cosas como una vez mi opinión acerca de este tópico esté sobre 08? Yo voy a tratar de influenciar a todo el mundo. Miren, miren que eso no se puede hacer actualmente. Uno no puede bloquear las comunicaciones. Es, entonces, si logramos justificar qué otros operadores se necesitan para tener un lenguaje más robusto, entonces podemos agregar eso. El sistema de transiciones sería pues muy parecido, pero pues con una regla para la secuenciación y mirar cómo afecta eso el consenso y demás. Y la noción de fairness siguen aplicándose, es porque nosotros ahorita no estamos, nosotros no, que no necesitamos fairness, no es que, o sea, dice toda acción que esté activa eventualmente se ejecuta, pero entonces no, nosotros en todo momento todas las acciones están activas. Entonces por eso es que nosotros podemos decir, nos saltamos la parte activa, hablamos de ejecuciones simplemente. Uno habla de activas cuando ya puede bloquear otras cosas. O sea, cuando algo puede que no esté activo. Por ejemplo, en alfa.p, alfa está activo porque puede ejecutarse inmediatamente, pero las acciones de p no están activas todavía.
Y entonces sería bueno los estudiantes que tienen buena imaginación, imaginarse cómo el operador de secuenciación o algún otro operador que se puedan imaginar nos permite describir, digamos, cosas interesantes que puedan modelar cosas de la vida real. Bien. O sea, o sea, sí, porque uno no siempre está comunicándose, uno no puede decir, yo me comunico cuando esto pasa. Mm. Bueno, jóvenes, para la Ujú. próxima semana está pensado José Fernando Botina. José Fernando ya tiene claro lo que nos va a contar. No, muy bien. En esta semana terminé de preparar bien lo que sabes. José Fernando, si quieres, mañana nos podemos reunir, podemos revisar todo lo que estás haciendo. En la tarde. Mira, Vale. Bien. sí, no, pero ahí para complementar lo que ya se ha dicho, digamos que algo que se ganó de estas lecturas de artículos, además de lo que ya mencionó Joan y mencionó Frank, es que entonces ya tenemos también más justificación para, no, o sea, de alguna manera le damos relevancia al trabajo que estamos haciendo en el sentido de que en las redes sociales, pues las comunicaciones o asimétricas o unidireccionales, como las queramos llamar, digamos que intuitivamente son más optimales. Ese tipo de trabajo realmente se ha abordado poco. El artículo que menciona ahorita Joan, el de Fagnani y Sampieri, ahí hablan un poco de eso, toca revisarlo más detalladamente, pero digamos que en principio las comunicaciones asimétricas no son tan comunes y mucho menos en un contexto infinito. Lo interesante es que nosotros ya sabemos que en un contexto finito, solamente con comunicaciones asimétricas no vamos a poder garantizar una clase de consenso. Entonces eso digamos, nos lleva a pasar ese mundo infinito y como decía Frank, nosotros no estamos considerando un algoritmo en particular, sino en general cualquier tipo de comunicación, lo cual le da como un elemento más general al trabajo que estamos desarrollando. Entonces, en ese sentido, pues tenemos esa ventaja. Ok. Perdón, y vuelvo. Y en 15 días es David Gaona. Eh, Sí. David Gaona, pues está trabajando en lo de escala y esas cosas, pero también se encontró un artículo, un libro que se llama La espiral del silencio, que no sé, David, si también nos quiera contar algo sobre eso y cómo lo ve con respecto a lo que se ha visto aquí en ese día. Pues podría haber para incluir de pronto algo de eso. Sí, porque en ese libro, no sé Parte- si nos quieres resumir de qué trata el libro. Pues el libro es de una politóloga que es alemana, que dice cómo las opiniones se difuminan en la sociedad. Pues dice que, por ejemplo, pues la tesis de ella es que las opiniones eh, mayoritarias o sea, una opinión llega a ser mayoritaria, es, ¿cómo le digo? O sea, una opinión cuando empieza, pues no es tan conocida, por decirlo así. Pero entonces cuando esta la cogen, por ejemplo, medios, eso es como ella dice, ah, que se difuminan las opiniones. Ujú. Ujú. ah, ¿Cómo le explico más? Qué pena. No, pues lo cogí fuera de base, Pues pero bueno, o sea, la tesis es que pues la mayoría de la gente, la mayoría de nuestras opiniones, pues en verdad no son de nosotros, sino que vienen de una minoría. Y nosotros hacemos parte de la mayoría, que es la mayoría que calla. Y porque, por ejemplo, en redes sociales o en los medios, lo que se muestra son las opiniones de, De digamos, los una influenciadores. minoría, pero parece como si todo el mundo está hablando de eso. Por ejemplo, una tendencia en Twitter. Uy, todo el mundo está hablando de este tema, ¿cierto? Pero en verdad, tú ves si son que 10.000 tweets, o sea, 10.000 personas, y de esos que la mitad son bots, y yo qué sé, el otro Ujú. 25% es gente que tiene, que digamos quiere, por decirlo así, no quedar mal, que a eso Ujú. se refiere la opinión, la espiral del silencio, y es que la gente prefiere no expresar opiniones conflictivas. Entonces, pues que la mayoría de la gente calla. o sea, Y pues,
O sea, que la mayoría de la gente calla significa no que no se forma una opinión, pero que no trata de influenciar a nadie. Sí, correcto. Que la mayoría de la Ya, gente no trata de influenciar porque pues eso puede provocar cierto rechazo de pues, de la comunidad. ya, Entonces dice que la opinión entonces, pública es formada por pues, estas opiniones, por decirlo así, minoritarias. ujú. Pueden venir de un extremo, pues, no necesariamente, pero así es como usualmente Pero ella no tiene un una modelo, opinión ¿cierto? forma. ¿O sí tiene un modelo? Eh, Más o menos, Ya. no que no le he terminado de leer. O sea, uno podría extrapolar el modelo del artículo de ella como para mirar con ese modelo cómo nos Ella va. propone, ella hace como unos estudios por ejemplo, estudia los medios alemanes en los 80 y más recientemente lo expandió a las redes sociales, que sería como lo nuevo. ¿No? Porque quería como que conocieran de eso porque como nosotros al final también tenemos que tratar de hacer aplicaciones al Valle del Cauca, de Sí, pronto ese tipo de cosas nos ayudan a dar una idea de qué es lo que tendríamos que hacer. O sea que en las comunicaciones, digamos que uno se deja influenciar, pero no influencia. Uno escucha, pero calla. sí, o sea, dice que la mayoría de tus opiniones, o sea, están dadas o sea, como tal no son tuyas, sino que has caído en esa espiral del silencio. Y entonces las opiniones que tienes son de una mayoría que, por decirlo así, habla mucho, Ya. de los que más hablan. Y porque la mayoría de gente prefiere callar, ya sea por el miedo al rechazo, O sea que podríamos decir que la mayoría de las comunicaciones son asimétricas. Estoy tratando de que corresponda con alguno de temas, los términos que Exacto, estamos hablando. exacto, correcto. Porque exacto. si tú te fijas, pues por ejemplo, la mayoría de cuentas en Twitter, la mayoría de gente solamente no se mete a la discusión, sino que solo la lee. Ujú, ujú. Lo mismo pues, en otras redes sociales también, es lo mismo. YouTube, pues, Pero entonces hay una cosa interesante, David, es que entonces exactamente son asimétricas, por otra parte, podrían haber, digamos, comunicaciones que ciertos agentes nunca inician, porque esos agentes prefieren callar, Ujú. por miedo al rechazo o por miedo a que se diga que lo que están diciendo digamos, no va de la mano con lo que... Entonces, en ese principio, digamos que, y eso podría explicar en cierto sentido una polarización, ¿no? Porque si nosotros tuviéramos claro, una red donde solamente algunos impactan a los demás y nosotros callan, pues no vamos a tener un principio como de fairness, ¿cierto? Y no tenemos un principio de fairness, puede ser que eso brinde condiciones para no garantizar consenso, tal vez, sí, ¿sabes? yo creería. Sí, de hecho eso se puede modelar con los grafos que tenemos. Fíjense que tenemos básicamente, llamémosle fuentes a esas personas que crean las opiniones, son las fuentes. Y básicamente lo que va a pasar es que solamente va a haber un consenso si las fuentes se ponen de acuerdo. Es decir, si las fuentes tienen consenso, entonces los que están escuchándolo a ellos y que no cambien de opinión, sino que simplemente adquieren la opinión de la fuente, pues para estar de acuerdo también. Pero si las fuentes no están de acuerdo, pues ellos tampoco, ¿no? Frank, entonces en este caso, de pronto, de pronto como tratar de encontrar resultados más fuertes sería tratar, hipotéticamente pensar que hacemos un fairness así veo yo, si tenemos nuestro grafo, nuestra red, pero no todos intervienen, o sea, ya dejamos de imponer la condición de fairness que estamos imponiendo actualmente. Realmente nos preocupamos por aquellos nodos que intervengan, que no necesariamente son todos, y garantizamos un fairness a la medida de ellos. Entonces, si como suponemos que el consenso de ellos va a garantizar el consenso de todos, porque finalmente todos van a terminar escuchando a ellos, entonces tendrá una definición más estricta, tal vez, de un fairness, pero no sobre todo el grafo, sino sobre los agentes que intervienen, sino obligar a que todos Ajá, intervengan. ¿Cierto? correcto. Sí, sí, estoy de acuerdo. Como otra Solamente, cosa, ujú, Y de pronto otra la cosita convergencia sería es, más rápida entre otras cosas, cuando la hay. ujú, ajá, bueno, y otra exacto. cosita que dice es que las opiniones de la gente pues son bastante diferentes dependiendo
de si lo dicen en público o en privado. Eso también podría verse para que, cómo influye. Por ejemplo, que alguien lo diga en su cuenta personal, privada, sus amigos, a si lo dicen desde la cuenta pública. Mm. Porque, Sí, no pues de sabría hecho, cómo. ella hizo el propio estudio, era por ejemplo con el caso de Julian Assange. O sea, le preguntaron a la gente Mm, que si estaban dispuestos a hablar en medios de ese tema, y creo que fue como el 46% dijeron que sí estarían dispuestos. Pero también les preguntaron que claro, si estaban dispuestos a hablar de eso, pero ahora con un familiar o con algún amigo así cercano, y ahí subía como hasta el 86% de gente que estaba dispuesta a hablar de ese tema. Entonces, sí, como eso, la gente eso es muy trata de natural. evadir esos temas polarizantes en ambientes públicos, donde puede haber como una Sí, repercusión. exactamente, uno lo nota a veces en las universidades. La gente de derecha, que es menos común, digamos, en las universidades, digamos, al menos entre científicos de ciencia de la computación, digamos, que son o matemáticos, que son los que más conozco. Hay gente de derecha, pero generalmente ellos nunca opinan, prefieren callarse y todo eso porque están como en una gran minoría y de pronto los juzgan por tener una opinión de derecha. O sea, una persona de la academia difícilmente, de la academia, digamos, de la computación, es difícil encontrar que le está haciendo barra Uribe. Le daría como pena, tal vez por cuestiones que están en el contexto donde la mayoría no lo son. Entonces, creo que eso es parecido a lo que dice David. Yo creo que eso se podría modelar como con un cálculo, ¿no? Como por ejemplo un cálculo epistémico donde uno puede decir si la persona a la que me va a escuchar, o sea, por ejemplo, hasta que la persona que me va a escuchar no tenga una opinión mayor a 0,8, entonces yo no le hablo, por ejemplo, yo no me comunico con él, porque mi opinión Ujú. es muy interna, Sí, o el out degree, o exacto. sea, hay muchas flechas que salen de mí, o sea, mucha gente me está escuchando, entonces yo no hablo, por ejemplo, algo así, ¿no? Para eso es que se necesita el lenguaje, Johan. Sería muy bueno un lenguaje donde en vez de tener todas las comunicaciones posibles como lo tenemos ahora, es cuando yo uso esos canales o escoger entre los canales, digamos. Pero eso yo lo veo muy relacionado con protocolos, ¿no? Con protocolos de gossip, porque los protocolos son como reglas de decir cuándo hablo, cuándo no, Ujú. ¿no? Sí, ahí entonces, sí, exactamente. Ahí asumen como que pues, en principio, un clic es cualquiera, se puede hablar con cualquiera. Y lo que podemos tener es como condiciones bajo las cuales esa comunicación se puede dar. Independiente de cómo les escogió para comunicarse, eh, hay algunas que yo puedo escoger solamente si hay algunas comunicaciones se dan. Bueno, Sí, jóvenes, ahí de pronto tenemos que mirar ese modelo que encontramos en esos artículos, el modelo de Krauss, ¿se acuerdan? Totalidad, Sí, mira, el modelo de Krauss, una adaptación del modelo de Krauss de alguna manera, que de alguna manera estamos como deshabilitando o habilitando ciertas comunicaciones, lo cual cambiaría como ujú. la topología del grafo con base en las Ajá. opiniones de los que intervienen. bueno, jóvenes, se nos acabó el tiempo hoy. Entonces, Bueno, dentro de una nos vemos. semana, José Fernando, dentro de 2 semanas, David, y seguimos hablando. Bueno, Bueno, muchísimas gracias a todos. que duerma, Buena Frank, que suerte. duerma. Sí, la otra semana voy para Colombia, ¿no? De hecho, voy o sea, el viernes con Francisco.